El Athletic se ha reencontrado con la victoria 4 partidos después gracias al tanto de Iñaki Williams y una segunda mitad en la que ha sido claramente superior a un Villarreal que ha enfrentado con Quique Setién su primer partido de liga y que nos ha dejado la verdad la sensación de que estaba más preocupado por salir jugando desde atrás que por estar en campo rival. Vamos a analizar lo que ha ocurrido en el encuentro. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Teníamos partidazo en San Mamés, Athletic y Villarreal, dos equipos que quieren jugar en Europa la próxima temporada y al final los de Ernesto Valverde, el conjunto rojiblanco, se ha llevado los 3 puntos, llevaba 4 partidos consecutivos sin hacerlo, incluida esa goleada en el Camp Nou por 4-0 ante el FC Barcelona que le hizo daño de verdad a los de Ernesto Valverde. El propio técnico vasco después de ese encuentro en el Camp Nou decía que había que ver cómo afectaba esa derrota tan dura al equipo, esa goleada en contra, y que había que ver si eran capaces de darle la vuelta a la situación en este encuentro frente al Villarreal, y la verdad es que los leones lo han hecho porque han hecho una segunda mitad para mí de clarísima superioridad, una segunda parte en la que, bueno, pues como mínimo han estado a un nivel notable alto, teniendo muchísimas ocasiones, presionando arriba a un Villarreal que lo vamos a comentar después. Comenzó bien el partido, imponiendo esa salida de balón, la calidad de Parejo, la calidad de Rulli, de Pau Torres, pero que poco a poco se fue apagando y después del descanso apenas ha inquietado la portería de un Unai Simón que tampoco hay que decir, que también hay que decirlo, bueno, pues no ha tenido que hacer ninguna gran parada durante los 90 minutos, y eso habla bastante mal para mí del juego de ataque del submarino amarillo, que como os digo, para mí se ha visto muy superado en una segunda parte en la que Pau Torres ha cometido fallos importantes, pero los delanteros del Athletic no lo han aprovechado porque la verdad es que les ha faltado ese acierto, esa confianza, ¿no? O simplemente estar enchufados como veíamos hace un par de jornadas en el conjunto rojo y blanco. Final 1-0 para el Athletic con el quinto tanto en 12 jornadas ya para un Iñaki Williams que obviamente está dejando unos registros muy buenos y que si fuese capaz de mantener esta línea acabaría la temporada con un gran registro goleador, sin duda, bueno, pues ayudando a que el Athletic pueda de verdad acercarse a ese objetivo europeo. Vamos a analizarlo todo, vamos a hablar del Athletic, del Villarreal, quién ha destacado, qué ha hecho bien un equipo, qué ha hecho mal otro. Antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo más importante, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido el encuentro, primera parte y segunda, porque para mí ha habido muchísima diferencia y que es el jugador que más os ha gustado de ambos equipos. Vamos a comenzar como siempre revisando, echándole un vistazo rápido a las alineaciones, viendo ya, bueno, pues cómo Quique Setién le daba forma o le comienza a dar forma a su equipo, pese a que el técnico de Santander decía en su primera rueda de prensa que, bueno, pues que había poco tiempo para trabajar, ¿no? Que le faltaba tiempo de entrenamientos y que iba a intentar tocar pocas cosas, sobre todo con respecto a ese partido de Conference League. Lo cierto es que ya vimos cambios importantes, pasar al 4-3-3, y hoy en San Mamés lo ha mantenido el nuevo técnico del Villarreal, que la verdad, bueno, pues desde el primer día hemos visto su sello en el equipo. Esto no sé si es del todo bueno, porque hemos visto a un Villarreal, en mi opinión, demasiado obsesionado por salir jugando desde atrás, un Villarreal demasiado que priorizaba constantemente, bueno, pues intentar encontrar a alguien por dentro, en vez de simplemente, bueno, pues intentar jugar en campo rival. En algunas ocasiones hay que hacerlo con un balón largo, en otras ocasiones jugando desde atrás, pero bueno, pues el Atlético ha aprovechado muy bien eso, pese a que hoy, bueno, pues no podía contar con Iker Muniain, que Ander Herrera estaba tocado, que Dani García tampoco podía disputar minutos, que De Marcos se ha lesionado, bueno, creo que ha sido en el minuto 20 aproximadamente, ya ha tenido que aparecer Íñigo Leque. En definitiva, un encuentro en el que, como os digo, ha habido dos mitades muy diferentes. En los primeros 25 minutos el Villarreal le ha hecho daño al Atlético con esa salida de balón muy bien preparada, metiendo a Parejo como pivote, siendo, bueno, pues el jugador de la cantera del Real Madrid clave para que el Villarreal recordase al Athletic que vimos en el Camp Nou, que intentaba presionar arriba.
y que, como no era capaz de robar, bueno, pues dejaba mucho espacio a su espalda y eso le hacía daño. Además, un Villarreal con la velocidad de Morales, de Danjuma y de Chukwueze, que estaba muy preparado, que tenía armas suficientes, jugadores suficientes para poder hacerle daño en situaciones de 1 contra 1. Ahí es cuando, bueno, pues para mí debe o está el mayor problema que ha tenido el Villarreal, sobre todo en esos primeros 25 minutos, donde Parejo, Lo Celso para mí han estado muy bien. A los delanteros del Villarreal les ha faltado, bueno, pues en definitiva acierto en sus decisiones, ¿no? Han llegado constantemente a zona de 3 cuartos, han obligado al Athletic a replegarse, se han quedado en situaciones de 1 contra 1 contra su defensor, pero ahí los jugadores del Athletic han estado mejor, con situaciones, con acciones defensivas al límite, tanto de Geray, alguna también de Yuri Berchiche, alguna también de Íñigo Martínez, y el Villarreal, que ha perdido ese impulso inicial, ese dominio inicial que han tenido los de Quique Setién, completamente con la lesión de Giovanni Lo Celso, que se ha tenido que marchar alrededor del minuto 25. Ha entrado Manu Trigueros y sabemos que el canterano del Villarreal, bueno, pues es un jugador con un gran toque de balón, pero que no tiene la calidad suficiente o no tiene el físico, sobre todo, como para recibir de espaldas, girarse y comenzar a conducir, comenzar a romper una línea a través de su velocidad. Eso ha ayudado, en mi opinión, a la presión del Athletic, que a partir de ese minuto 25 ha ido mejorando, ha ido poco a poco teniendo más el balón, ha comenzado a robar más, porque ha dejado el Villarreal, ya no era capaz de salir jugando directamente con Rulli a Parejo y que este fuese capaz de girarse o de dejar pasar el balón y ganarle el duelo a su defensor. En definitiva, un Athletic que poco a poco ha ido mejorando su presión, un Athletic que poco a poco ha ido obligando al Villarreal a tener que salir jugando, a intentar salir jugando más por bandas, y eso ha facilitado la labor de los de Ernesto Valverde, que tampoco han estado bien en esa primera parte, pese a que, como os decía, han ido mejorando en el encuentro, principalmente porque pues han chocado con algunos problemas para tener el balón, algunos problemas para tomar buenas decisiones cuando intentaban o cuando recuperaban en zona de 3 cuartos del campo rival. En definitiva, un Athletic que para mí estaba echando de menos algo del criterio que tienen con balón Ander Herrera, también Iker Muniain, porque Raúl García recibía en zona de interior, pero le costaba mucho pues ser capaz de darse la vuelta y de sacar buenas situaciones o de crear buenas acciones con pérdidas innecesarias. Le faltaba velocidad para acelerar el ataque de su equipo. En definitiva, un Athletic que no estaba bien, al que le costaba crear ocasiones, pese a que poco a poco ha ido mejorando y poco a poco ha ido presionando mejor y robando más en campo rival, pero le faltaba ese acierto. Tampoco veíamos a un Nico Williams inspirado. Sancet parecía el más enchufado, pero tampoco estaba marcando las diferencias. En definitiva, una primera parte en la que ha habido un inicio bueno del Villarreal, en el que no ha sido capaz de generar ocasiones, y una segunda parte de la primera mitad en la que el Athletic ha mejorado, pero en el que tampoco ha sido capaz de generar ocasiones. Hemos llegado al segundo tiempo y desde el inicio para mí el Athletic ha marcado la pauta, ha comenzado a presionar mucho mejor y hemos visto ahí en ese tipo de situaciones lo importante que es, pues para recorrer tantos metros y para presionar arriba, Raúl García, que en la primera parte estaba sufriendo, pero que en la segunda, pues ha hecho una grandísima jugada, haciendo lo que no había hecho bien en la primera mitad para mí, que era recibir, girarse, superar a un contrario y meter un gran pase filtrado para que Iñaki Williams en ese minuto 59 finalmente pudiese adelantar al Athletic, que para mí en ese inicio de segunda parte estaba siendo muy superior al Villarreal, le estaba pues prácticamente dejando sin salida, sin pisar el campo contrario, con Íñigo Martínez y Geray ganándole constantemente los duelos a sus defensores. En definitiva, un Villarreal que ha comenzado para mí pues a tener cada vez más dudas, con un Pau Torres muy arriesgando muchísimo, y eso le ha costado pues algunos errores que Raúl García no ha podido aprovechar. Tampoco otra acción en la que creo que ha sido el propio Raúl, sí es cierto, en el minuto 49 ha habido un mano a mano de Raúl que se lo ha parado Rulli después de un robo a Pau Torres, y en el minuto 64 otra vez, ya para ese momento del encuentro, Quique Setién había movido el banquillo, había sacado a Jeremy Pino y a Jackson, pero el Villarreal ha seguido sin reaccionar, le ha
costando muchísimo al equipo del submarino amarillo llegar a campo rival, pisarlo, tener posesiones de 5 o 6 pases, eran más acciones individuales, alguna, de Danjuma en algún disparo que es cierto que Unai Simón ha detenido sin problemas, pero un Villarreal que, como os decía, pues ha tenido mucho balón, pero casi siempre entre los centrales y muy cerca de su propia área por esa presión alta que ha hecho el Athletic, que ha dejado sin salida a un Villarreal que apenas ha podido jugar en campo rival y que no ha probado a Unai Simón de verdad durante los 90 minutos. En definitiva, un Athletic en esa segunda parte ha sido, para mí, lo vuelvo a repetir, claramente superior al Villarreal. Ha tenido acciones en transición, en robos por la presión suficientes como para haber marcado más tantos. No ha estado acertado ni Nico Williams, ni Sancet, ni Vencedor, que también ha tenido una muy clara. El que me ha gustado muchísimo en ese segundo tiempo ha sido un Ollán Sancet, que a partir de la entrada de Vencedor y la salida de Raúl García, lo que le ha llevado a situarse más en ese interior adelantado, pues se ha hecho con las riendas del ataque del Athletic y ha dejado en situaciones muy claras de gol, como os decía, a Vencedor y a Nico Williams principalmente. Al final los delanteros o los jugadores del Athletic no lo ha podido aprovechar y finalmente el resultado ha sido de 1-0 para los de Ernesto Valverde, que se reencuentran con la victoria 4 partidos después y se quedan con 21 puntos en zona europea. El Villarreal, la verdad, nos ha demostrado lo que quiere ya Quique Setién, pero me parece que hoy no era necesario tanto cambio. La verdad, esa es mi sensación con respecto a lo que veíamos con Unai Emery, porque hemos visto incluso un Villarreal que dudaba a la hora de presionar, que no tenía claro cómo tenía que hacerlo, movimientos que dejaban sin nadie en el área porque están acostumbrados a jugar con una doble punta, ¿no? Entonces uno de los puntas sí que puede caer a banda. Un Villarreal que, como es normal, está en construcción. Para mí la crítica más importante era si había que cambiar tantas cosas en tan poco tiempo, ¿no? Al final Quique Setién ha decidido que tenía que ser así y no le ha salido bien en este Athletic Villarreal, que ha terminado con 1-0, con el quinto tanto en 12 jornadas de Iñaki Williams. Gracias por ver el vídeo y espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dejad vuestro like. Nos vemos en el próximo.